Estoy observando que el congresista se encuentra presente. Sí, está incluyendo su lista, señora secretaria técnica, por favor, ¿ya? Ya, bien. Congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe. Congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza. Presente. Bien, señor presidente, han respondido la asistencia 3 señores congresistas. Se pone en conocimiento que han solicitado licencia a los señores congresistas Carlos Ernesto Bustamante Donaire y Alejandro Muñante Barrios, por lo que cuenta con el quórum correspondiente para iniciar la presente sesión. Gracias, señora secretaria técnica. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 8 de la mañana con 3 minutos del día viernes 6 de mayo de 2022, se da inicio a la 11ª sesión ordinaria que se llevará a cabo en forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. Primer punto, aprobación del acta. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores las siguientes actas. El acta de la primera sesión conjunta con la Comisión de Salud y Población realizada el martes 18 de enero del presente año, la cual está pendiente de aprobación. En ese sentido, consulto a los colegas congresistas si tienen alguna observación al respecto. Si no lo hubiere, será aprobada. Al no haberse realizado ninguna observación, se declara aprobada la citada acta. También se ha remitido el acta de la 10ª sesión ordinaria realizada el viernes 8 de abril de 2022 y el acta de la 5ª sesión extraordinaria realizada el viernes 11 de abril de 2022, las cuales han sido aprobadas con dispensa de su lectura en las respectivas sesiones enunciadas. Segundo punto, sección informes. Señores congresistas, la presidencia informa que ha ingresado a la comisión el oficio número 2062-2022-SG/Minsa, remitido por la señora María Elena Uzcamaita Arangüena, secretaria general del Ministerio de Salud, mediante el cual envía información de casos confirmados de trabajadores del sector salud en diferentes regiones, situación que debilita la respuesta hospitalaria de los establecimientos de salud a nivel nacional. Si alguno de los señores congresistas tiene interés en el documento indicado, puede solicitarlo a la Secretaría Técnica. Señores congresistas, la presidencia informa que el día de hoy se han registrado un total de 151 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 5 fallecidos, así como un total de 1.011 pacientes hospitalizados, de los cuales 263 pacientes están con evolución favorable, 627 en situación estacionaria y 121 pacientes con evolución desfavorable. A la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 30% de las camas UCI se encuentran ocupadas. Se tiene 930 camas de hospitalización ocupadas, 351 camas UCI ocupadas, 302 camas UCI con ventilador ocupadas y se da cuenta con la disponibilidad de 818 camas UCI disponibles. El Ministerio de Salud ha reportado un avance del 89% de la vacunación contra la COVID-19 en la primera dosis, 82.4% en la segunda dosis, 57.1% en la tercera dosis y 0.78% en la cuarta dosis, siendo las regiones de Loreto, Huancavelica, Ayacucho, Madre de Dios y Puno las que registran un menor avance por debajo del 40%. Además, colegas congresistas, hace 2 días se nos ha reportado desde la comunidad de San Juan de Mojarayacu, que pertenece a la provincia del Latén del Marañón, el reporte de un derrame de petróleo que inmediatamente nosotros oficiamos tanto al Ministerio Público y a la OEFA para que se tomen las medidas respectivas del caso. En estos momentos, el día de hoy, OEFA debe estar llegando con su equipo especializado para justamente hacer la verificación y el posterior fiscalización y seguimiento de este derrame.
Hay la posibilidad de parte de las autoridades que quieren la presencia de algunos de los congresistas de la región para poder estar presente y verificar in situ el daño ecológico que se está produciendo, puesto que a unos metros de la zona de derrame existe un hermoso lago, según lo que describen ellos, donde justamente es la fuente de alimentación básicamente de pescados en esta zona, y esperan estas autoridades y los representantes indígenas, nuestros hermanos indígenas, esperan una pronta respuesta del Estado para evitar una contaminación de mayor magnitud. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea informar, puede hacerlo solo para informar por espacio de 2 minutos. Bien. La presidencia además Buenos informa... días. Sí. Buenos días, congresista Muñante. Para registrar mi asistencia, por favor. Gracias. Gracias, congresista Muñante. Por favor, secretaria técnica, registrar la asistencia del congresista Muñante, por favor. Sí, señor presidente. La presidencia además informa que debido a los hechos suscitados el día 15 de enero del presente año, en relación al atentado al medio ambiente de las playas de la costa peruana, debido al derrame de petróleo del buque tanque Mare Doricum, cerca de la refinería La Pampilla, se ha emitido el informe 0010-2021-2022 CESEGRD-C19, derrame de petróleo en el terminal portuario Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, distrito de Ventanilla, Callao, Perú, y ha sido remitido a sus correos, informe que será sustentado en la respectiva estación. Continuando con la agenda, pasamos a la siguiente estación. Estación pedidos. Si algún parlamentario, queridos colegas, desea hacer algún pedido, puede hacerlo por espacio de 2 minutos. No habiendo pedidos, pasamos a la siguiente estación. Orden del día. En orden del día, colegas congresistas, tenemos la presentación del señor Alexis Manuel Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. El señor César Vladimir Munaico Escate, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Y el señor Eduardo Ortega Guillén, jefe del equipo de despacho ministerial del Ministerio de Salud, quienes informarán en relación a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los motivos para que el sector salud no modifique el protocolo de vacunación con las dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna con 50 microgramos, conforme a la recomendación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos? Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos o evidencia científica para la aprobación de la cantidad de 100 microgramos para la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna del laboratorio Moderna al personal de salud y ciudadanos mayores de 70 años, incluso a los inmunocomprometidos? Tercera pregunta. ¿Cuáles son las estrategias priorizadas por el sector salud para superar la desaceleración del 80% que presenta el proceso de vacunación contra la COVID-19? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el plan de contingencia del MINSA para evitar pérdidas de las vacunas próximas a vencer del laboratorio Moderna y Pfizer? ¿Y cuántas vacunas se encuentran pendientes de entrega? Quinta pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico situacional del avance de la tercera ola de contagios por COVID-19 y cuáles son las variantes de precaución a nivel nacional e internacional? Sexta pregunta. Mediante resolución ministerial número 078-2022 MINSA, de fecha 26 de abril de 2022, se crea una unidad de prevención y manejo de epidemias, brotes y enfermedades en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. La pregunta es, ¿cómo quedaría el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, creado por ley, el cual tendría las mismas competencias? Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial
Damos la bienvenida a nuestros invitados, el señor Alexis Manuel Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, el señor César Vladimir Munaico Escate, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, y el señor Eduardo Ortega Guillén, jefe de equipo del despacho ministerial MINSA, quienes informarán conjuntamente en relación a los temas precedentemente señalados en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Y al concluir la exposición de todos los invitados, se pasará al rol de preguntas. Tienen la palabra los invitados mencionados. Bien. Buenos días, señores integrantes de la Comisión del Congreso relacionada con el seguimiento a la pandemia de COVID-19. Les transmitimos el saludo y la dispensa del caso del señor Ministro de Salud, quien se encuentra, como ya saben, en el Consejo de Ministros descentralizado, que en esta oportunidad se está realizando en la ciudad de Nazca. Doy paso al doctor Alexis Holguín. Muy buenos días, señores congresistas de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República. Voy a hacer una presentación, voy a compartir la pantalla en este momento para responder algunas de las preguntas que competen directamente con la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública. Siguiente, por favor. Sí. Con respecto a una de las preguntas que es cuáles fueron los motivos para que el sector no modifique el protocolo de vacunación con la dosis de refuerzo de la vacuna Moderna con 50 microgramos, conforme a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. Siguiente, por favor. Acá tenemos que nosotros normativamente tenemos tres tipos de documentos. El Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19, en donde se organiza e implementa las actividades de vacunación segura contra la COVID, la Directiva Sanitaria para la Vacunación contra la COVID, en donde se establecen los criterios técnicos para la vacunación, y los protocolos de vacunación contra COVID-19. Acá, si ustedes han visto, tenemos protocolos de diferentes grupos. Por ejemplo, hemos tenido protocolos para vacunación en pacientes inmunosuprimidos, pacientes especiales, hasta para gestantes. Y también tenemos un protocolo de vacunación de tercera y cuarta dosis. Pero en estos protocolos se establecen consideraciones para actividades específicas del proceso de vacunación. Y en ellos no se colocan indicaciones de dosis para vacuna contra COVID. Por ello que no fue necesario modificar en ese momento el protocolo de aplicación de tercera y cuarta dosis para la vacunación contra la COVID-19. Siguiente. Además hay que tener en cuenta que debido a la situación del dinamismo de la vacunación contra la COVID-19 y también en el marco de toda la emergencia sanitaria, se ha venido durante todo este proceso de vacunación que empieza en febrero del 2021, trabajando de una manera coordinada y articulada con las coordinadoras de inmunizaciones de la DIRESA, de la JERESA, de la DIRIS, y esto también ha traído consigo trabajar en una forma de ver también cuáles eran las limitaciones que tenían ellos, como una forma de experiencia diferente, que se tenía como marco previo lo que se había trabajado ya con la aplicación del Esquema Nacional de Regular de Inmunizaciones, porque se hacía generalmente eso también. Y se viene brindando también asistencia técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a través de reuniones de coordinación y también capacitaciones virtuales que son semanalmente a todas las coordinadoras y brigadas de vacunación a nivel nacional. Entonces se tiene una comunicación constante con ellos y hay esta situación de dinamismo que se tiene también durante todo este proceso de vacunación. Siguiente, por favor. Con la pregunta que es acerca de cuáles son los criterios técnicos o evidencia científica para la aprobación de la vacunación con 100 microgramos de la vacuna de la vacuna Moderna al personal y ciudadanos mayores de 70 años, siguiente. Esta viene en base a qué teníamos como escenario epidemiológico en sí. El CDC Perú nos planteó los escenarios acerca de una posible cuarta ola pandémica y con ellas tendríamos todas estas cifras que vemos acá. Tendríamos un impacto muy grande nuevamente en lo que son hospitalizaciones y sobre todo hospitalizaciones en cuidados intensivos y defunciones. Si bien no son tan grandes como primera y segunda ola, sí afectan de todas maneras la salud de las personas, teniendo en cuenta que podríamos llegar hasta un escenario extremo con más de 16.000 defunciones. Siguiente.
Por ello, que el 1 de abril se publica este protocolo de aplicación de tercera y cuarta dosis para la vacunación contra COVID-19. El 4 de abril se inicia la aplicación y el 11 de abril se inicia la aplicación para personal de salud. El 4 de abril se inicia solo un grupo que es de los mayores de 70 años y personas inmunosuprimidas. Al siguiente. Esto se viene o se empiezan a revisar previo a estas aprobaciones. ¿Qué criterios teníamos para ver, primero, quiénes son las personas que se beneficiarían, tendrían un mejor beneficio de tener una cuarta dosis según las publicaciones o las experiencias en otros países? Y lo que tenemos, por ejemplo, es lo que nos menciona el CDC de los Estados Unidos, ¿no? ¿Quiénes son las personas elegibles para recibir una segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis, con la vacuna de ARN mensajero de COVID-19? Y acá nos mencionan dos grupos importantes, personas mayores de 50 años y personas con mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Y para que las personas elegibles también reciban una segunda dosis, se puede basar en características clínicas, comportamientos de riesgo de las personas y el juicio clínico del que provee atención médica. Porque hay que tener en cuenta que de repente tenemos algunas poblaciones que no están dentro de estos grupos de 50 años a más, pero tienen mayor exposición también a este virus. Entonces, la aplicación de esta cuarta dosis se trabaja siempre con las recomendaciones del Comité de Expertos de vacunar a los mayores de 70 años. ¿Por qué? Porque fue la población que fue más afectada en la parte de mortalidad durante esas 3 olas que hemos tenido. Y es por ello que el primer grupo que sale son los mayores de 70 años y los inmunocomprometidos. Asimismo, también se recomienda la vacunación de los trabajadores de salud por tener mayor riesgo de exposición frente a esta enfermedad. Siguiente. Las indicaciones que se tienen dentro de los insertos se menciona personas de 12 años en adelante, en la cual se administran dosis completas de 100 microgramos, cuando son en el caso de la serie de 2 dosis, de primera y segunda dosis. Los niños de 6 a 11 años son de 50 microgramos, tenemos que tener en cuenta que es la mitad de esa dosis completa. Y en personas gravemente inmunocomprometidas, también se recomienda el uso de estas dosis de refuerzo o estas dosis terceras o cuartas dosis en adultos con 100 microgramos y no con 50 microgramos. Y cuando son personas de 18 años en adelante o en más, la dosis de refuerzos o la dosis de terceras o cuartas dosis se recomienda según el inserto de la vacuna Moderna en usar la media dosis que es de 50 microgramos. Entonces acá vemos al costado que según el inserto tenemos las dosis completas, que son las de 100 microgramos, y las media dosis de 50 microgramos, teniendo en cuenta de que ambos tienen estudios de eficacia. Siguiente, por favor. Que ambos tienen estudios de eficacia y seguridad. Es decir, cuando uno empieza a revisar los estudios, sobre todo de seguridad, los estudios empiezan hasta con dosis mucho mayores, dosis de 200, pero las dosis que terminan siendo aprobadas son las de 100 y las de 50, que son las dosis completas y las medias dosis. Y esto es debido a que en el caso de cuando se coloca primera y segunda dosis, ellos usan 100, y en la tercera dosis ellos bajan a la mitad, a 50 microgramos. Pero estos son con esquemas en donde usan ARN mensajeros o también en estudios en donde han usado con vectores virales no replicativos, como es el caso de las vacunas de AstraZeneca. Pero había el punto importante de saber qué pasa en los pacientes o en las personas que han recibido vacunas con vacunas inactivadas, como en el caso de Sinopharm o Sinovac. Y es por ello que también se plantea este punto. ¿Es una dosis completa de primera dosis, pero nunca se ha recibido esta vacuna en el país? ¿O es una vacuna que sería la mitad de dosis de 50 microgramos? Y ambos, como mencionaba, tienen estudio de 100. Es más, el primer estudio de refuerzo de tercera dosis es en base a 100. Comparan 100 versus placebo, no comparan 100 versus 50. Y más adelante ya empiezan a revisar las dosis de 100 versus 50. Siguiente, por favor. Entonces, los estudios que se tienen de inmunogenicidad de la dosis de refuerzo, tercera o cuarta dosis, han sido, las dosis usadas para el refuerzo en estos estudios iniciales fueron de 100 microgramos y se demostró que había una respuesta de refuerzo con independencia de la pauta inicial. En el caso de seguridad e inmunogenicidad de vacunas frente a la COVID, se reforzó la respuesta a los anticuerpos neutralizantes y fue bien tolerada con independencia de la pauta inicial, y la dosis usada para el refuerzo en este estudio fue de 100 microgramos. Y de reacciones adversas, el perfil de reacciones adversas solicitados con la dosis de 50 microgramos, que es la mitad de la dosis completa, fue similar al observado tras la segunda dosis de la pauta inicial de la vacunación.
Esto hay que tener en cuenta, esto también es importante ver, lo que se refiere siempre es, si bien puedo tener un número diferente, un número un poco mayor, con una dosis de 50 microgramos con la de 100, siempre estos efectos están dentro de los esperados. No es que se incrementan los efectos a un número mayor, están dentro de los efectos esperados que se tienen. Y algo muy importante, en el caso de efectos severos, que no se han reportado en el país, en el caso de efectos severos, esos son independientes de la dosis. Es decir, en los casos que han habido en otros países que se han reportado de miocarditis, pericarditis, han sido siempre independientes de las dosis que se coloquen, porque es más que todo asociado a problemas idiosincráticos. Siguiente. Se hicieron acciones de consulta sobre la aplicación de esta cuarta dosis. Para ello se solicita a través de la Dirección General de Intervención Estratégica de Salud Pública, se pide una reunión, se conversa con el despacho viceministerial de Salud Pública para hacer una reunión con el laboratorio Moderna y aclarar justo estos puntos especiales acerca de cuarta dosis en trabajadores de salud y en adultos mayores y también en inmunosuprimidos. Entonces, cuando se conversa con ellos, nos mencionan que sí, que se puede utilizar esta dosis de refuerzo, o booster, o tercera o cuarta, en esquemas heterólogos, que ellos han visto mejores resultados de efectividad en sus estudios que han hecho con vacunas de vectores virales no replicativos, como es el caso de AstraZeneca, que el perfil de seguridad de la dosis de 100 microgramos está establecido, ya que ha sido aprobado por los organismos regulatorios correspondientes, como la FDA y la EMA, y también que respecto a la aplicación de la dosis de refuerzo para el personal de salud, se considera que son decisiones de cada país que puede tomar dependiendo de su comprensión, disposición y riesgo. La dosis aprobada y autorizada es de 50 microgramos y consideran que pueden ser utilizadas, pero hay países que han tomado decisión de administrar dosis de 100 microgramos. Los datos de seguridad y eficacia permiten que los países puedan tomar esa decisión de manera segura. Estas son las conclusiones, son parte de las conclusiones que se toman o que se discuten en esta reunión que se tiene con el laboratorio Moderna, que es parte de los que también autorizan estos usos. Siguiente. Y luego se empieza a revisar experiencias en otros países. En el caso de Canadá, por ejemplo, el uso de terceras y cuartas dosis como vacunas de refuerzo, como vacunas de cuarta, tercera o refuerzos, vienen y lo colocan ellos que también se puede considerar criterio clínico, pero ellos incluyen la dosis de 100 microgramos para adultos de 70 años a más, adultos que viven en home cares, en casas de reposo, en personas que viven también en lugares donde hay aglomeración y aquellos que están inmunocomprometidos, moderados o graves y también según criterio clínico. Y otro ejemplo más cercano es Colombia. Colombia, su tercera dosis fue con vacuna Moderna y ellos utilizaron 100 microgramos como parte de esa tercera dosis, en el caso de su población en general mayor de 18 años. Es decir, no solo con adultos mayores, sino también con trabajadores de salud y con toda la población mayor de 18 años, también basado en este punto, que era la primera vez que se coloca una vacuna de este tipo en personal que había recibido como pautas iniciales Sinovac. Y en el caso de su aplicación de cuarta dosis, ellos han estado revisando si es que se iba a colocar 50 o 100, pero ya teniendo en cuenta que su tercera fue con 100, ¿no? Entonces, probablemente lo que nos dijeron a nosotros es todos los que son adultos mayores inmunocomprometidos van a recibir 100 microgramos, pero en el caso de los menores de 70 años van a ver si es que iban a 50 microgramos, que es la mitad de la dosis y no la dosis completa como pauta inicial. Con respecto a la pregunta que se menciona, el Ministerio de Salud viene realizando el monitoreo del estado de salud de las personas inoculadas y que presentaron efectos adversos con la cuarta dosis de la vacuna Moderna. ¿Cuántas son? ¿Qué efectos presentaron? Bueno, con respecto a ello, hay que tener en cuenta que tenemos dos grandes grupos de tipos de monitoreo en el país, y esto se viene dando no solo con vacuna COVID, sino con otras vacunas. El Perú es uno de los países pioneros en la región en la notificación y reporte de los efectos severos o efectos adversos atribuidos a vacunas, no solo con COVID, sino con otro tipo de vacunas, y acá se tiene dos grupos, las vacunas o los efectos leves moderados y los efectos severos. En el caso de efectos leves y moderados, la Dirección General de Medicamentos, la DIGEMIT, es la encargada de, a través de su farmacovigilancia, revisar estos reportes que se pueden dar y también ir sectorizando y ver si es que estos qué tipo de síntomas se pueden reportar.
En el caso de efectos que se hayan tenido, por ejemplo, en el número de dosis administradas con vacuna moderna, hay 161.028 dosis administradas con esta vacuna, y nos referimos con dosis de 100 microgramos, y el número de reportes de SAVIS han sido 646. De ellos, leves han sido 47.9 y 52 son moderados. Hay que tener en cuenta también la definición de leve y de moderado. Leve es todo efecto atribuible a vacunación, secundario atribuible a vacunación, en donde no requiere ni hospitalización ni ningún medicamento, ninguna acción farmacológica. En cambio, un moderado sí requiere una acción farmacológica. Por ende, el uso de paracetamol por dolor se puede considerar como moderado según clasificación. O de repente el estar un poco más de tiempo en una observación también se considera como parte de moderado muchas veces. Dentro de estos 646 reportes de SAVIS, ¿qué tipo de síntomas han sido? Acá vemos que, bueno, muchas personas han tenido, de repente no solo un síntoma, han tenido dos. Bueno, pueden haber tenido fiebre, más dolor de cabeza, más cefalea, y es por ello que van sumando estos números acá que vamos teniendo. Entonces, este reporte que vemos en la parte derecha de la pantalla son los tipos de síntomas, pero que pueden ser dentro de un reporte puedo tener uno o más síntomas de ellos, ¿no? Dentro de los principales que se han presentado han sido fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor en la zona de vacunación, mialgias o artralgias, escalofríos, náuseas y dolores en la extremidad o fatiga. Y luego, bueno, los demás que ustedes ven ya van bajando, teniendo a veces hasta algunos síntomas que son muy inespecíficos, que no han podido ser clasificados y se consideran como otros. Siguiente, por favor. Y con respecto a los casos de efectos severos, que eso seguro también lo van a ir mencionando también los otros ponentes acá, los otros colegas que están en la reunión, en lo que se envió el CS, de las 71 millones de dosis totales administradas de vacuna COVID, que hablamos en general, solo se reportaron 16 casos de SAVIS severos relacionados. Y de estos 16 SAVIS relacionados, ninguno conllevó a muerte o a secuelas. Pero en el caso de vacuna moderna no se han reportado ni un SAVIS severo. Como se mencionó previamente, todos son los SAVIS leves moderados. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estrategias priorizadas por el sector salud por superar la desaceleración del 80% que presenta el proceso de vacunación contra la COVID-19? Acá tenemos principales acciones que hemos tenido comunicacionales, ¿no? Tenemos la campaña Me Vacuno Perú, completa la dosis que te falta, difusión en redes sociales con la información verificada sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra la COVID-19, webinars o charlas transmitidas virtualmente con participación de expertos, donde se resuelven preguntas y mitos acerca de la vacunación. Porque así parezca increíble, estando ya a más de un año de inicio de la vacunación, aún hay mitos acerca de por qué debo vacunarme, o que si me vacuno me puedo quedar estéril, que si me vacuno no voy a crecer, mi niño no va a crecer, y preguntas así tenemos todavía. Entonces eso es importante nuevamente resolver estas preguntas. Acciones de promoción de la vacunación contra la COVID, como activaciones en las regiones priorizadas con el objetivo de promover la vacunación contra la COVID en los lugares que presentan bajas coberturas y brechas, especialmente en fechas de movimientos de personas como los feriados. Hemos tenido actividades, hemos intervenido prácticamente en épocas de feriados. Semana Santa tuvimos que viajar diferentes funcionarios, diferentes directores del MINSA a regiones para verificar y ver y acompañar en sí que este proceso de vacunación no pare. Y si ustedes ven en lo que hemos publicado en nuestras redes, Semana Santa en muchas regiones donde sabíamos que iban a parar porque iban a viajar, no se paró y se continuó vacunando, sino que se cambió la estrategia. Un ejemplo, Cusco. En Cusco sabemos que para Semana Santa la gente va a comprar a los mercados para preparar los 12 potajes. Entonces la intervención ya no puede estar muy focalizada en el centro de vacunación. Ahí cambió la intervención y se fue a los mercados junto con la Jereza, y se trabajaba en los mercados buscando personas para vacunarse, y la gente se vacunaba en ese momento porque es el momento que podían tener ahí. Igual como pasó en Ayacucho, sabemos que la gente va a las procesiones, va a las iglesias, y entonces se trabajó diferente, se cambió esa estrategia de poner solo el punto y que venga la gente a vacunarse. Entonces esas intervenciones se han ido modificando en estas fechas. Hemos tenido un paro de transportes. ¿Qué hacemos en un paro de transportes? Si tenemos un paro de transportes, ¿se cae la vacunación? No.
Lo que se hizo es, se movilizó a las brigadas y se fue a vacunar casa por casa. Entonces, estos cambios que se han tenido en el proceso han tenido que adaptarse en el momento, en los días o en las semanas que teníamos estos anuncios de paros o feriados. Siguiente, por favor. Acciones de difusión a través de la Oficina General de Comunicación se han hecho información a través de plataformas digitales que han alcanzado más de 2 millones de personas que han podido tener esta información, los webinars, reuniones por Zoom. También se han tenido intervenciones comunitarias como perifoneo, volanteo, animación sociocultural. También se ha visto la parte de material de audios, spots publicitarios. Se ha brindado apoyo técnico a las DIRESAS, DIRIS, JERESAS. Han ido parte del equipo de comunicaciones allá también para trabajar con ellos. Se ha hecho vocería. Hemos dado entrevistas desde las sedes centrales de Lima para diferentes regiones, sobre todo las regiones que tenían más bajas coberturas. En caso de Puno, en Loreto, hemos dado las entrevistas desde acá, también explicando y viendo los beneficios y la seguridad de la vacunación. Y dentro de estos son ejemplos de lo que tenemos siguiente, por favor. Son ejemplos de lo que tenemos de spots, por ejemplo, el plan digital de cuarta dosis, información acerca de por qué es importante la cuarta dosis en adultos mayores, en inmunocomprometidos, en personal de salud, y también los testimonios de personas que han sido vacunadas y cómo se sintieron y cómo se sienten de estar protegidos contra la COVID-19. Siguiente, por favor. Tenemos también acciones de coordinación y articulación con las regiones. Esto sí se viene trabajando continuamente. Se tiene una comunicación constante con las reuniones semanales, con los coordinadores de inmunizaciones y también con los gobiernos regionales, con los gerentes regionales, con los directores regionales de salud, para ver algunas actividades o acciones que podríamos implementar o ir mejorando en el camino. Se han ampliado jornadas de vacunación en fines de semana con la finalidad de que las personas cuenten con el acceso a los puntos de vacunación y se ha fortalecido la vacunación a través de brigadas móviles también. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el plan de contingencia del MINSA para evitar pérdidas de vacunas próximas a vencer de la vacuna Moderna o Pfizer? ¿Y cuántas vacunas se encuentran pendientes de entrega? Actualmente no se cuenta con vacunas vencidas de la vacuna Moderna y de Pfizer, ni adulto ni pediátrico, y acá tenemos algunos puntos que hemos estado trabajando, ¿no? La directiva sanitaria para el barrido sanitario de vacunación, en donde se amplían los horarios de atención, se disponen de brigadas y se buscan cerrar brechas, y los documentos técnicos del plan de implementación de inmunizaciones en la Semana de Vacunación de las Américas, que no solo busca la vacunación de enfermedades inmunoprevenibles, sino que también se ha ayudado con la vacunación contra la COVID. Y eso es importante, no debemos perder oportunidades. Y creo que todos los que estamos presentes tenemos la seguridad de que tenemos que mejorar nuestras coberturas, no solo COVID, también de las vacunas no COVID, del esquema regular. No se encuentra con este momento con pendientes de entrega de vacunas contra la COVID. Las DIRIS, DIRESAS, JERESAS poseen el stock adecuado de acuerdo a su población, objetivo vacunar y el intervalo de dosis por aplicar. Algunas acciones que se vinieron realizando para evitar estos vencimientos, que era en el mes de abril, han sido los monitoreos. Han sido monitoreos diarios que se han hecho en los almacenes, en los establecimientos de salud, monitoreo diario y conteo rápido de vacunados, monitoreo de cadena de frío. Se ha trabajado a primer nivel de atención también. Intensamente se han hecho estrategias intensivas, como los puestos fijos y los puestos móviles. Los horarios diferenciados, que también nos ayudó mucho para llegar a algunos grupos. A pesar de que sabemos que estamos en un grupo diferente, que son los niños, y pensamos de que, bueno, los niños no van a llegar 11 de la noche, medianoche, ha sucedido, porque los padres salen de trabajar a veces a esas horas. Entonces hemos tenido padres que han llegado a 11 de la noche, medianoche, que lo hemos visto nosotros cuando hacemos las visitas técnicas a los centros de vacunación. Se ha activado el 90% de establecimientos de salud del primer nivel para fortalecer la oferta de servicio de vacunación. Intersectorialmente se ha trabajado con el Ministerio de Educación, también con los centros laborales, para ver también la vacunación en centros laborales. La comunicación, parte de lo que se ha mencionado, se agregaría lo de los hashtags a través de redes sociales del Me Vacuno Perú, completa la dosis que te falta. Se ha trabajado también una forma de incentivar la vacunación, el sorteo de los famosos vacunin, que son unos peluchitos muy llamativos, en donde que no solo era para niños, porque muchos adultos también querían participar de ese sorteo, en donde subían a las redes sociales su foto vacunándose, más el hashtag, y se hacían parte de ese sorteo, que no solo fue con Lima, fue a nivel de todo el país, todos ingresaron a este sorteo. La vacunación descentralizada en asentamientos humanos, centros poblados, penales,
también en mercados, terrapuertos, paraderos informales y entre otros que hemos tenido, y la vacunación también a los colegios profesionales y personal de salud. Siguiente, por favor. Acá vemos los ejemplos de lo que es, bueno, siguiente. Acá vemos los ejemplos de lo que es la vacunación de cuarta dosis. Siguiente. Esto ha sido, por ejemplo, un ejemplo, lo que ven acá del MINSA Responde, que es usar estas redes sociales para llegar a padres, a adolescentes, a niños que puedan también ver alguna de estas redes, en donde se resuelven preguntas acerca de la vacunación pediátrica. Esto lo hemos usado mucho para también ver algunas dudas que tenga la población. Siguiente. Y estos son los ejemplos de las regiones en donde nos colocaron, ellos mismos publicaron su información de que no tuvieron vacunas por vencidas al fin del 30 de abril, ¿no? Siguiente. Esas son algunas otras regiones donde todo el país, cada una de las regiones publicó esta información, sobre todo porque al tener esta información de que se tenían estas dosis por vencer, muchas regiones, muchas personas tenían temor por ir a vacunarse. Entonces las regiones salieron también informando, ojo, no tenemos ninguna vacuna vencida, ninguna parte del Ministerio de Salud, ningún centro de salud aplica vacunas vencidas, y eso hay que tenerlo muy bien, muy claro. Eso todo tiene su proceso de eliminación natural, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente pregunta, que es ¿cuál ha sido la evidencia que sustentó el incremento del factor pérdida de un frasco multidosis abierto de cualquier vacuna contra la COVID-19 del 70% en zonas rurales y el 50% en zonas urbanas? Siguiente. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 documentos normativos. Tenemos un protocolo para el manejo del factor pérdida de frascos multidosis abiertos de vacuna contra la COVID. Tenemos un protocolo actualizado que se hace sobre ese factor pérdida de frascos multidosis abiertos, y también tenemos nuestra directiva sanitaria para el barrido sanitario de vacunación contra la COVID. Como título yo lo he puesto como manejo de frascos abiertos multidosis, porque ese es el nombre que debería ser. El proceso de vacunación ha cambiado, ya no es como era al inicio, en tengo un punto fijo y todas las personas llegaban a vacunarse masivamente, y tengo un frasco, podría utilizar en las 10 personas que tenía, las 6 personas que tenía, según el vial que venía. En este proceso, ya lo que tengo que hacer es buscar a las personas que me faltan. Y dentro de ellos se tiene el ir casa por casa y los barridos también. Y se tiene que ver las oportunidades perdidas o evitar oportunidades perdidas de vacunación. El proceso o el manejo de frascos multidosis, abiertos multidosis, no viene con COVID. Ese es un proceso o un protocolo que se trabaja desde muy antes en lo que es otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra BCG, o la vacuna de BCG, que es contra forma severa de tuberculosis. Cuando nace un niño, tengo la posibilidad, está normado, de que yo pueda abrir un frasco solo para él, porque es la protección sobre lo que va a pasar si no consigo 4 o 5 niños. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta también en este proceso de vacunación. Al inicio, como se mencionaba, sí teníamos esa posibilidad de esperar 10 personas que llegaban rapidito, llegaban muy pronto, llegaban a vacunarse, pero ahora ya no, ahora es diferente. Y no solo eso, porque ya no tenemos las limitaciones de los toques de queda ni las restricciones para movilización, entonces todos iban a vacunarse. Ahora no, las personas están trabajando, las personas están en su centro de trabajo, están en su centro de estudios, y hay que ir a buscarlos. Y en este contexto es donde se viene trabajando ello. Además, en el primer protocolo que se tiene, que es el para el manejo de factor pérdida de frascos multidosis abiertos de vacuna contra COVID, se menciona lo mismo, es decir, se continúa protegiendo la salud de la población objetivo para reducir el riesgo de morbimortalidad por la COVID-19 en la población residente en el territorio peruano en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Y por qué se actualiza? Porque se empieza a ver nuevamente esto. Yo puedo tener un frasco de 10 dosis y solo llegan 5 personas o 6 personas. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que lleguen las otras 5 en 2 horas, en 3 horas? ¿O le decimos no te vamos a vacunar y ven otro día que tengamos 10 personas? No, acá sí estamos atentando contra la salud de esas personas, la protección frente a ellos. Y eso es lo que se tiene que ir, eso es lo que se va trabajando y se va cambiando. Es por ello que se protocoliza, se hace de una forma normativa, tener también un punto máximo
no se le dice tampoco abre un solo frasco para uno, no tenemos esa disposición con estos protocolos de manejo de factores pérdidas. Y siguiente, por favor. Entre los sustentos que se tienen, como se mencionaba, es en el marco de esta emergencia sanitaria, en donde se tiene que ver que en la que nos encontramos por COVID-19, donde las buenas prácticas de las inmunizaciones permiten realizar estrategias especiales de aplicación, donde por el tema de oportunidad de protección se recurre a las campañas y actividades de sensibilización, siempre y cuando cumplan los 4 criterios definidos por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, esta adecuación del porcentaje de la pérdida de dosis de frascos multidosis es una práctica que ya estaba también establecida en las normas técnicas de salud del 2018 en el esquema nacional de vacunación. Y si vamos más atrás, ya tenemos el documento de la OMS del manejo de frascos abiertos de vacunas multidosis de fecha 2014. Y OMS está actualizando también estos criterios, y ahora ya no se llaman dosis pérdida ni merma, se llama ahora dosis no utilizadas. Pero todo esto viene en el contexto de el manejo de frascos abiertos multidosis. Es una parte más técnica. ¿Y se protocoliza para qué? Para evitar también tener que a criterio de cada uno de las personas puede abrir un solo frasco, ¿no? Entonces eso no se puede dar. Y se divide en 2 grupos, las zonas rurales de las zonas urbanas. Y teniendo en cuenta también que conocemos y hay también un documento especial solo para brigadas, para vacunación con barrido sanitario. ¿Por qué? Porque Lima, por ejemplo, como gran ciudad, yo puedo decir Lima no tiene zona rural, en Lima metropolitana, pero Lima tiene zonas poco accesibles. Y sería taparnos los ojos y no ver que tenemos que subir a veces cerros, caminar mucho, para llegar a encontrar 1 o 2 personas para vacunar y la otra persona no está cerca, está a 1 hora o a media hora de camino de ese punto. Entonces eso es lo que se tiene trabajando como la dosis de manejo de frascos abiertos de vacuna multidosis. Y otro punto importante, que es el frasco, la mayoría de ellos, tiene un tiempo de vida una vez abierto, porque por lo general son 6 horas. Si yo encuentro una persona, 2 personas, 3 personas, una que vive, imaginémonos, en un cerro X, y tengo que caminar hasta otro lado para vacunar a la tercera, la cuarta, la quinta, y ya pasan las 6 horas, entonces voy a tengo que tener una parte normativa que me dice, puedes usar este manejo de frascos abiertos de vacunas multidosis, ¿no? Entonces, todo esto viene en este contexto de por qué se incrementan estos porcentajes. La OMS regula, o mejor dicho, también nos menciona que sí existe este manejo de abiertos de vacunas multidosis, no solo con COVID, sino con todos los tipos de vacunas, y cada país, cada región aplica según a su realidad en sí, cómo debe aplicar este factor de uso de vacunas multidosis. Siguiente, por favor. Bueno, eso son lo que respecta a las preguntas que tendría yo que responder. Y hay algunas preguntas que también se van a ir respondiendo con los otros doctores que se van a complementar con lo que he expuesto. Gracias. Muchas gracias, director. Continuaría la exposición el siguiente invitado, por favor. Perdón, señor presidente, ¿el orden sería primero el doctor Munaico o mi persona? Su audio, por favor. ¿El audio cómo está? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? A ver, si no, préstame el... Señor presidente, ¿se me oye bien ahorita en este momento? ¿No? Se escucha. A ver, ¿ahí se escucha, señor presidente? ¿Se oye? No se está escuchando, disculpe. A ver, nuevamente, por Secretaria favor. Técnica, ¿algún problema técnico, por favor? Qué raro, a ver. A ver, ¿ahora se oye bien? Ahora sí se escucha. Perfecto. Ya. Señor presidente, el siguiente expositor era el doctor Munaico o mi persona, Eduardo Ortega. Continúe, por favor. Sí, continúe, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos con las preguntas que se me hizo llegar. Primera pregunta fue, ¿cuáles fueron los motivos para que el sector no modifique el protocolo de vacunación con la dosis de refuerzo de la vacuna Moderna con 50 microgramos?
conforme a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Respondería que el perfil de vacunación, el perfil de seguridad de la dosis de 100 microgramos está establecido, está registrado en publicaciones científicas y está aprobado por los organismos regulatorios correspondientes de 85 países, incluido el Perú, ¿no? Las recomendaciones de la FDA y la OMS son tenidas en cuenta, pero estas se actualizan periódicamente. Recordemos que todas las vacunas contra la COVID-19 están dentro de un listado de autorizaciones de uso de emergencia, ¿ya? Porque el perfil de la enfermedad es dinámico, ¿no? Además, debemos tomar en cuenta que el 24 de marzo de 2022 se llevó a cabo una reunión del Comité de Expertos en Inmunizaciones, el cual dio la recomendación de vacunar a 3 grupos prioritarios: los pacientes con inmunosupresión, los adultos mayores de 70 años y los trabajadores de salud. El equipo técnico del Ministerio de Salud decidió hacer uso de la dosis de 100 microgramos, tomando en cuenta que tanto las dosis de 100 microgramos como la de 50 cuentan con estudio de seguridad como dosis adicional. La siguiente pregunta es: ¿quién tomó la decisión de aplicar una dosis de 100 microgramos? ¿Y cuáles son los fundamentos de dicha decisión? Entonces, debo repetir que la decisión fue tomada por el equipo técnico del Ministerio de Salud. Se consideró que a la fecha la población ha recibido otras vacunas y al administrarse por primera vez la vacuna de Moderna, se decidió hacer uso de la dosis de 100 microgramos en 0,5 mililitros, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, que tanto la de 100 como de 50 microgramos tienen estudio de seguridad como dosis adicional, sea como tercera o como cuarta dosis. Los 2 estudios que podemos citar como ejemplos del empleo de dosis adicionales de Moderna de 100 microgramos son los que mencionó el doctor Holguín, que son el de Munro y colaboradores, aparecido en The Lancet, y un estudio de Hall y colaboradores apareció en el New England Journal of Medicine, ¿no? Que son del 2021 y les haremos llegar. Secretaria técnica, por favor, ha habido un inconveniente técnico al parecer. Sí, señor presidente, al parecer en el despacho del Ministerio de Salud, probablemente ellos estén ordenando esos desarreglos técnicos. Esperemos unos momentitos, por favor, señor presidente. Sí están coordinando en estos momentos. Vamos a esperar unos minutitos, ¿ya? Por favor. Lugar. Para personal de salud se considera que son decisiones que cada país va a tomar dependiendo de su comprensión de la evolución de la pandemia, de su disposición para brindar la cuarta dosis y del riesgo. Señores invitados, su micrófono, por favor. Disculpe usted. ¿Desde qué parte no se oyó, por favor? Estaba aclarando el tema de que las dosis se optaron los 100 microgramos porque eran dosis nuevas de la Moderna, no eran ninguna dosis inicial, y posteriormente estaba continuando eso. A ver, voy nuevamente con la parte de la pregunta de mis declaraciones ante la prensa, ¿no? Repito la pregunta: ¿cuál es el sustento técnico y la evidencia de mis declaraciones en entrevista a un medio de comunicación donde señalé que como el personal de salud está más expuesto, se decidió aplicar 100 microgramos? Y si existían informes o estudios que den sustento a esa afirmación. Entonces, lo que indiqué fue que se realizó una reunión entre el equipo técnico del Laboratorio Moderna y el equipo técnico del Ministerio de Salud,
Y que en esa reunión el equipo técnico de Moderna recalcó que el perfil de seguridad de la dosis de 100 microgramos está claramente establecido, que la decisión de aplicar una dosis tercera o cuarta al personal de salud está en función de la comprensión de cada país de la evolución de la pandemia, de su disposición para poder poner las vacunas y del riesgo percibido para su personal de salud, ¿no? Y que el laboratorio usualmente considera que puede utilizarse la dosis de 50 microgramos, pero que hay países que han tomado la decisión de administrar una dosis de refuerzo adicional de 100 microgramos, sea en esquema homólogo o heterólogo. Esquema homólogo significa que la tercera o cuarta dosis pertenecen todas al mismo laboratorio, ¿no? Primera dosis Moderna, segunda dosis Moderna, tercera dosis Moderna, cuarta dosis Moderna. Y esquema heterólogo, que por ejemplo la primera y segunda dosis pertenecen a cualquier otro laboratorio. Los estudios de seguridad y eficacia permiten que los países puedan tomar esta decisión de manera segura. Y debo añadir lo que mencionaba el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es que la administración de estas dosis terceras o cuartas es una medida de prevención y control que es justificable ante la existencia de un mayor riesgo de exposición. En este caso se entiende claramente que los profesionales que atienden especialmente en áreas COVID tienen un mayor riesgo ocupacional de exposición. Y con respecto a la parte de si existen informes y estudios, señalo nuevamente el estudio de Munro, el de Hall y los casos de Colombia y de Canadá, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué convocaron al comité de expertos recién, cuando ya habían aplicado más de 100.000 dosis con la cantidad de 100 microgramos? El comité de expertos en inmunizaciones siempre ha sido convocado. Se reúne el tercer jueves de cada mes, ¿no?, en sesión ordinaria. Esta sesión del 22 de abril del Comité de Inmunizaciones es una sesión ordinaria, ¿ya?, en la cual se venía aplicando ya una dosis autorizada, como saben ustedes, desde el 1 o 2 de abril, como una dosis autorizada y correcta, ¿no? Se tomó la decisión de colocar media dosis de la vacuna Moderna debido a la presentación de ESAVI leve y moderado en mayor cantidad e intensidad con una dosis de Moderna 100 microgramos. Debo detallar que ESAVI significa evento supuestamente atribuible a vacunación o inmunización. Disculpe, ¿hay un ruido ahí de fondo? Ya, gracias. La siguiente pregunta es... ¿Puede repetir la última parte, por favor, porque se entrecortó, disculpe? Sí, claro que sí. Ya. Reitero la respuesta. El Comité de Expertos en Inmunizaciones se reúne cada tercer jueves de cada mes, ¿ya? Y la sesión que realizaron el 22 de abril del 2022 es una sesión ordinaria. Se consideró que se venía aplicando una dosis autorizada y correcta y se tomó la decisión de colocar a partir de entonces media dosis de 50 microgramos de la vacuna Moderna debido a que se presentaron los ESAVI leve y moderado en mayor cantidad de intensidad con dosis de Moderna de 100 microgramos, ¿no? Debo especificar que ESAVI significa evento supuestamente atribuible a vacunación o inmunización. La siguiente pregunta es, ¿el laboratorio Moderna autoriza la aplicación de más de 50 microgramos en la dosis de refuerzo cuartas dosis? ¿Existen otros países donde se autorizó la inoculación con 100 microgramos del laboratorio Moderna en la dosis de refuerzo? Lo que debemos señalar es que la vacuna del laboratorio Moderna es una vacuna de ARN mensajero que tiene estudios de seguridad y eficacia respaldados por la Organización Mundial de la Salud. Es una de las vacunas, de las 10 vacunas autorizadas en la lista de autorizaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Y tiene dos indicaciones. Una es dosis completa de 100 microgramos y la otra es
media dosis de 50 microgramos. Y aquí reitero la importancia de la reunión con el equipo técnico del propio laboratorio Moderna, ¿no? Que el perfil de seguridad de la dosis de 100 microgramos está establecido, que las decisiones de aplicación de dosis para el personal de salud son decisiones que cada país toma en función a su realidad concreta, ¿no? A su comprensión de la evolución de la enfermedad, a su disposición para aplicar la vacuna y al riesgo percibido. Que la dosis aprobada es de 50 microgramos para terceras o cuarta dosis, pero que hay países que han tomado la decisión de aplicar 100 microgramos en tercera o cuarta dosis. El ejemplo, en Canadá se indicó 100 microgramos de la vacuna de Moderna en adultos mayores de 70 años que vivan en casa de reposo, en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Mientras que en Colombia se aplicó tercera dosis Moderna con 100 microgramos, ¿no? Teniendo el nivel esperado de molestias, de reacciones adversas o ESAVI, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿el Ministerio de Salud realizó o viene realizando el monitoreo del estado de salud de las personas inoculadas y que presentaron efectos adversos con la cuarta dosis de laboratorio Moderna? ¿Cuántas son y qué efectos presentaron? Nuevamente, ESAVI significa evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. No necesariamente equivale a un efecto adverso, porque para decir que es un efecto adverso se requiere el establecimiento de una relación causal a través de la investigación, ¿ya? Ocurre en ocasiones que una persona puede sufrir cuadros coincidentes, eso se llama el ESAVI concurrente, ¿no? Un ejemplo práctico, que una persona se vacune el mismo día que está empezando los síntomas de una gripe o un resfriado, y eso, si lo reporta, constituye un ESAVI. Pero no significa necesariamente que haya una relación causal, que la vacunación haya causado el resfriado, solo indica que coincidieron ambos eventos en el tiempo y por eso se ingresa en la categoría de ESAVI. También debo indicar nuevamente que el ESAVI leve es aquel que es tolerado y no requiere tratamiento alguno. Notemos esa definición. En otras palabras, ya tomarse una tableta de paracetamol ya pasaría automáticamente a una categoría de ESAVI moderado. Un ESAVI moderado es aquel que interfiere en las actividades diarias, que puede requerir descanso médico, tratamiento con medicamentos, incluyendo los antipiréticos usuales, o el aumento en la observación. Y un ESAVI severo es aquel que pone en riesgo la vida del paciente o que requiere tratamiento prolongado. Ahora, los órganos encargados de registrar los ESAVI son la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Droga, la DIGEMID, para el caso de los ESAVI leves y moderados, y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que es el CDC-MINSA, para investigar los ESAVI severos. En el caso de los ESAVI severos se realiza todo un proceso de investigación, ¿no? En el caso de los ESAVI leves y moderados se realiza un proceso de reporte. Con fecha confirmada hasta el 30 de abril de 2022, al corte de 30 de abril, el Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades informó que no hubo reporte alguno de ESAVI severo causado por vacuna de Moderna. Siguiente pregunta. Según información del Repositorio Único Nacional de Información de Salud, el REUNIS, estas últimas semanas hubo una desaceleración en el proceso de vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional. Si sumamos este error, entre comillas, en la vacunación de la cuarta dosis con la vacuna Moderna, viene generando desconfianza en la población. ¿Qué acciones realiza el Ministerio de Salud para resarcir este problema? No concuerdo con la impresión de que haya una desaceleración del proceso de vacunación, porque si reviso el propio repositorio REUNIS, no vemos una desaceleración continua. Por ejemplo, para la colocación de la tercera dosis de la vacuna,
la semana del 7 al 13 de marzo fue la más baja. Y en esa semana, por ejemplo, se colocaron 439.986 tercera dosis. En la semana, no, terceras, pero estamos hablando en este caso de tercera dosis, proceso de tercera dosis. Ya. En la semana del 18 al 24 de abril se colocó 656.633, evidentemente mayor. Los datos de la última semana son provisionales y se van actualizando conforme van llegando a las zonas más alejadas, más distantes y con menor calidad de conexión de Internet. Nosotros consideramos que el tiempo para que los datos sean completamente confiables es una semana, 7 días. En el caso de las primeras dosis, el Perú ha vacunado el 89% de la población de 5 años a más. De su meta de población de 5 años a más, para la segunda dosis el Perú ha superado el 82,3% de la población de 5 años a más. La población que falta vacunar se encuentra principalmente en zonas rurales, dispersas, de difícil acceso y lamentablemente a menudo sufre las consecuencias del activismo antivacunas a partir de líderes comunales o religiosos que inducen a evitar la vacunación. En el caso de tercera dosis, hemos superado el 56,7%, me parece que en este momento ya estamos con datos de hoy a 57% de los mayores de 12 años, ¿no? A pesar de los problemas observados, el Perú es el tercer país con más primeras dosis colocadas en Sudamérica y el quinto de toda América. En el caso de terceras dosis, también el Perú es el tercer país de Sudamérica con más terceras dosis colocadas. Consideramos que la desconfianza hacia la vacunación es anterior a la cuarta dosis. Existe ya toda una contracampaña mediática y agresiva, digamos, agresiva a nivel de redes sociales, ¿no? La mayor parte de las decisiones que la población reacia a vacunarse toma o las justifica, se debe a que percibe que como los casos de COVID-19 han disminuido, ya no es necesario vacunarse. Pero en el caso de la cuarta dosis, tampoco puedo hablar de una desaceleración. Desde el día 1 hasta el 22 de abril se vacunaron 116.501 personas con la vacuna de Moderna. Desde el 23 de abril, que se cambia la indicación de 100 a 50 microgramos, hasta el 4 de mayo, se vacunaron 121.340 personas. En otras palabras, 116.501 personas en 22 días y 121.340 personas en los 12 días siguientes. Me parece que eso no sería justo considerarlo una desaceleración. Nosotros rechazamos enfáticamente la denominación de error para referirse a una prescripción que puede fundamentarse técnicamente. De hecho, la vacuna Moderna es la que mayor concentración de anticuerpos neutralizantes produce de todas las vacunas contra COVID-19 descritas, lo que la haría ideal para sujetos con deficiencia del sistema inmune o personal con gran probabilidad de contagio, como el personal de salud. Por ese motivo tampoco consideramos apropiado emplear la palabra resarcir como si hubiéramos producido un daño a nuestros colegas y compañeros de trabajo, incluyendo al propio ministro de Salud, a la propia directora de inmunizaciones, quienes se colocaron dosis de 100 microgramos de la vacuna de Moderna y que experimentaron las mismas molestias que todo el personal de salud, ¿no? Que son las mismas descritas en la literatura médica, ¿no? Ahora, con respecto a la parte de la gente reacia a vacunarse, el Ministerio de Salud lleva a cabo diversas estrategias de comunicación de alcance nacional, que comprenden tanto la aparición de voceros en medios masivos de comunicación, la emisión de notas de prensa, la producción de contenidos comunicacionales en redes sociales, intervenciones comunitarias,
actividades mediáticas, perifoneos, distribución de volantes, concursos para motivar a la vacunación, como los sorteos de los vacunines, el uso del webinar para favorecer la capacitación, las capacidades de las comunicaciones, de los comunicadores de regiones, animaciones socioculturales y pronto tendremos una campaña publicitaria. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el plan de contingencia del Ministerio de Salud para evitar pérdidas de vacunas próximas a vencer del laboratorio de AstraZeneca y Pfizer? Como se dijo hace un momento, en primer lugar, no tenemos en este momento viales de la vacuna de AstraZeneca próximos a vencer. De hecho, no tenemos almacenados en este momento viales de vacuna AstraZeneca, alguno. En segundo lugar, tenemos almacenados en Cenares, información al 30 de abril de 2022, 922.900 dosis de vacuna pediátrica de Pfizer con vencimiento al 30 de septiembre de 2022. 1.288.500 dosis de vacuna de Pfizer para adultos con vencimiento al 31 de agosto de 2022 y 576.800 dosis de vacuna de Pfizer adulto con vencimiento al 30 de septiembre de 2022. El Ministerio de Salud ha gestionado también la elaboración de decretos de urgencia para la contratación de personal para las brigadas de vacunación. Esta contratación está a cargo de las direcciones de redes integradas de salud de Lima, las direcciones regionales de salud o gerencias regionales de salud en cada uno de los departamentos y la provincia constitucional del Callao. Las estrategias contempladas son Me Vacuno Perú, completa la dosis que te falta, en el cual las brigadas no esperan que solo llegue la vacunación a vacunarse, sino que la buscan en parques, mercados, centros comerciales, escuelas, hasta en sus casas. La realización de los Vacuna Fest, Vacuna Kits, el bus de la vacunación, el sorteo de los vacunines, vacunación en colegios. Para ese fin se coordina con los directores de las instituciones educativas y los padres de familia, quienes deben dar el consentimiento informado para vacunación. Y también en el barrido nacional se realiza la evaluación diaria del avance de la vacunación y se revisa el stock disponible de vacunas. Siguiente pregunta. El ministro de Salud, Jorge López, ha confirmado que existe sobrestock de vacunas en el país. ¿Cuántas dosis se encuentran pendientes de entrega al país? ¿A qué laboratorios pertenecen? No pude hallar las declaraciones del señor ministro de Salud en las cuales haya dicho que existe sobrestock de vacunas en el país, pero en todo caso, la pregunta es clara y hay que responderla con la misma claridad. Se encuentran pendientes de entrega al país 4.813.600 dosis de vacuna AstraZeneca, 18.413.460 dosis de vacuna de Pfizer para adultos, 6.139.200 dosis de vacuna de Pfizer para niños, 13.859.300 dosis de vacuna de Moderna. Pero ojo que estamos hablando allí de dosis consideradas de 100 microgramos. Si habláramos de medias dosis de 50 microgramos, estamos hablando de 27.859.300. También tenemos pendientes de entrega 5.108.090 dosis de vacunas de distintas marcas, las cuales se adquirieron mediante el mecanismo de COVAX Facility, y entiendo que incluían Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, ¿sí? ¿Correcto? Sí, y Janssen. Pero no desconocemos la proporción exacta, eso sí pero son 5.108.090 dosis del mecanismo COVAX Facility. Esas serían las respuestas por mi parte, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Posteriormente vamos a continuar con el tema de las preguntas de parte de los congresistas. En estos momentos va a continuar la exposición el señor César Vladimir Munaico Escate, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Tiene la palabra el señor director César Vladimir Munaico.
Buenos días, señor presidente. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, buenos días, señores congresistas, al colegas del Ministerio de Salud. De las 7 preguntas que se me han hecho, solamente voy a responder las que competen al Centro Nacional de Epidemiología, de acuerdo a sus funciones, que son la pregunta 5, que dice lo siguiente: el Ministerio de Salud realizó o viene realizando el monitoreo de estado de salud de las personas inoculadas y que presentaron efectos adversos contra la cuarta dosis del laboratorio Moderna. ¿Cuántas son y qué efectos se presentaron? Bueno, el doctor Holguín ya abundó bastante en este tema, y solamente para reiterar que hasta el momento en la vigilancia de SAVIs severos que tiene el CDC, no se ha registrado ningún SAVI severo relacionado con la vacuna Moderna. Luego, con respecto a la pregunta número 6, voy a compartir la pantalla para poder mostrar cuál es la situación. No sé si se ve en la pantalla. Sí, se ve, está autorizado, por favor. Ok, muy bien. Ok, bueno, esto rápidamente, esto es el número de casos, ¿no?, que se han presentado a lo largo de las 3 olas. Esta es la tercera ola, que ocasionó un gran número de casos, pero un menor número de fallecidos, como ustedes pueden ver acá. Estos son los fallecidos en la primera, en la segunda y estos en la tercera. ¿En qué situación estamos actualmente? Tenemos un número muy pequeño de casos, un número, ¿no?, semanalmente aproximadamente estamos ya en 1.700 o 1.600 casos que se notifican semanalmente, y como ustedes pueden ver aquí, ya se ha estabilizado, ¿no?, el número de casos que se notifican semanalmente a nivel nacional, ¿no? Y esto obviamente va a tender a bajar un poco más. Con respecto a los fallecidos, también hay una reducción importante en el número de fallecidos. Actualmente, la última semana se han notificado 45 fallecidos, ¿no? Y como ven, ha ido bajando paulatinamente el número de fallecidos. Esto mismo se observa, ¿no?, en los hospitalizados, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, el número de hospitalizados ha ido descendiendo cada vez más y ahora tenemos muy pocos hospitalizados en nuestro sistema de salud. Si vemos la ocupación de camas, vemos que también está en 26% de camas UCI ocupadas y solamente 10% de camas de hospitalización general ocupadas por pacientes que tienen COVID. Entonces, esta es una situación que nosotros la llamamos de previo a una probable cuarta ola, ¿no? Lo que ocurre este año va a ser decisivo, ¿no?, de lo que va a ocurrir a nivel de todo el mundo. Este ya es el resumen. Ya, como vemos aquí, tenemos cifras ya muy bajas en todos los indicadores. Como ven, estamos con cifras muy bajas aquí y aquí también, ¿no? Entonces, esto se espera que se mantenga unos meses más. Esperemos pues que no aparezca una nueva variante y que pueda ocasionar un incremento de casos nuevamente, ¿no? ¿Qué variantes son las que están circulando actualmente aquí en el país? Básicamente, este es el portal del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Básicamente es la variante Omicron, es la que predomina actualmente, ¿no? Y dentro de la variante Omicron habremos escuchado la BA1 y la BA2. La variante BA1 es la que predomina todavía en todas las regiones, como ustedes pueden ver aquí en este cuadrito, ¿no? Y la variante BA2 se ha estancado, ya no aislando poco, como ustedes pueden ver aquí. En Lima sí se ha aislado 64, pero ya no ha ido creciendo el número de aislamientos, ¿no? Entonces, estas son las variantes que vienen circulando en el país. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, déjenme mostrarles aquí rápidamente, ¿no? Todos los continentes, ¿no?, en general, como ven aquí, todos los continentes están con un número, en un descenso marcado en el número de casos. Este es el mundo, ¿no?, en este color marrón, está descendiendo. Igual tenemos Asia, Europa, ¿no?, Oceanía, están descendiendo en el número de casos, ¿no? Entonces, obviamente ya el mundo está entrando en una nueva fase, ¿no? Y esperemos pues que no haya una aparición de una nueva variante nueva, totalmente, para la redundancia, una nueva
nueva variante que sea totalmente diferente a las que ya han venido circulando y que pueda ocasionar una cuarta ola. Para eso el Ministerio de Salud igual se está preparando para poder afrontar esta situación. Entonces, como ven, estamos ya en una fase de muy pocos casos que se están notificando al sistema de vigilancia a nivel nacional y bueno, esperamos todavía mantenernos así unos meses, ¿no? En los siguientes meses. Obviamente el mayor riesgo para que ocurra una cuarta ola se da generalmente a fin de año, ¿no? Entonces, pero igual es necesario continuar el monitoreo. Nosotros a nivel nacional, el Centro Nacional de Epidemiología monitoriza a nivel de distritos y a nivel inclusive de establecimientos de salud qué va ocurriendo, ¿no? Con el comportamiento del COVID. Entonces, otro punto importante que hay que remarcar, como ustedes pueden ver aquí, entre la primera y la segunda hubo un espacio entre olas muy pequeño, luego entre la segunda y tercera fue mucho más grande, ¿no? Y esperamos que este espacio entre segunda y tercera pueda ser un poco mayor, pero obviamente todo depende del comportamiento del Omicron o de otra nueva variante que pueda aparecer a nivel mundial. Eso es con respecto a la sexta pregunta, ¿no? Que se refiere a cuál es el diagnóstico situacional del avance de la tercera ola de contagios por COVID y cuáles son las variantes de precaución a nivel internacional y nacional. Luego viene la última pregunta que nos compete como Centro Nacional de Epidemiología, que es la pregunta 7, que dice, mediante resolución ministerial 2022 MINSA, que de fecha 26 de abril de 2022 se crea una unidad de prevención y manejo de epidemias, brotes y enfermedades en la Dirección General de Intervención Estratégicas en la Salud Pública. ¿Cómo quedaría el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, creado por ley, el cual tendría las mismas competencias? Bueno, cuando salió esta resolución, bueno, hubo una observación del Centro Nacional de Epidemiología sobre esta resolución, ya nos hemos reunido con el doctor Holguín, y se han quedado en algunos acuerdos que se tienen que modificar parte de la resolución con respecto al nombre y también con respecto a las actividades para que quede claro en realidad, para que no se piense que hay una superposición de funciones, y eso ya lo hemos acordado en una reunión que hemos tenido, y solamente falta una siguiente reunión con nuestro viceministro para que se pueda ejecutar esos cambios necesarios, ¿no? Y eso ya estaría por cerrado este tema de la resolución. Eso es lo que quería informar, señor presidente, sobre las preguntas que nos competen como Centro Nacional de Epidemiología. Bien, muchas gracias, señor director César Vladimir Munaico Escate. Colegas congresistas, habiendo culminado los informes de nuestros invitados, se ofrece la palabra a fin de que formulen sus preguntas relacionadas sobre el tema, recordándoles que tienen hasta 2 minutos para hacerlo. ¿Algún colega congresista que desee hacer alguna pregunta? Bien, no habiendo consulta de los colegas, yo tengo algunas consultas que hacer, señores invitados. Primero, usted, el señor Ortega, el doctor Ortega, habló sobre zonas antivacunas o algunos entes antivacunas, ¿no? Que existen y que aparentemente creo que ustedes se los tienen identificados. Y se puede ser más específico, a lo mejor a través de un documento hacernos llegar dichas zonas donde hay identificados estos organismos, entes antivacunas, porque me parece que son en las zonas más alejadas, en las zonas de las comunidades indígenas, y si ustedes tienen la identificación justamente para nosotros tratar de buscar mecanismos y poder entrelazarnos con ellos y también hacerles ver y notar la importancia, ¿no?, de la vacunación para la COVID-19. Eso por un lado. En el otro tema también de los descansos médicos que se presentaron, o mejor dicho que durante la vacunación con 100 microgramos, ha habido mucho personal de salud que, teniendo las reacciones que no se presentaban en el momento, sino al día siguiente, inclusive a los segundos, a las 48, 72 horas, decían algunos no han, o han asistido al trabajo con todos los malestares y han abandonado inclusive puestos de trabajo.
Sería importante que ustedes se puedan enterar. Yo me enteré en el Hospital del Niño que hubo cierto personal de salud que inclusive tuvo que abandonar los centros de labores. Algunos no asistieron, pero tampoco podían gozar del descanso médico. Sería importante que ustedes también puedan identificar a este personal que también tuvo este tipo de malestar, y puedan ser también ellos subsanados de sus faltas o de las horas de trabajo que han podido dejar de brindar en su trabajo asistencial en los hospitales o también administrativos, ¿no? La siguiente pregunta, una pregunta que quisiera hacer, o también que me hagan o me puedan hacer llegar como presidente del comité de acá de la comisión de COVID-19. Hablaron muy bien que el día 22 de abril en la reunión de expertos justamente se redireccionó la dosis de 100 a 50 microgramos. Pero me gustaría que nos hagan llegar el acta del comité de expertos del día 24 de marzo, donde justamente ahí me parece que definieron la dosis de 100 microgramos, para poder ver bajo qué criterios técnicos también o cómo ha sido la toma de la decisión. Porque la del 22 ya ustedes modificaron la dosis a 50 microgramos. Y una última pregunta, ¿por qué la unidad de análisis y generación de evidencias en salud pública del Instituto Nacional de Salud emite la nota técnica número denominada dosis de refuerzo con la vacuna ARN mensajero 1273, reconociendo el uso de la dosis de 50 microgramos como cuarta dosis de refuerzo, mientras el ministro de Salud había señalado que no se debe hablar de dosis de refuerzo, sino de una cuarta dosis? Algo que usted también mencionó, ¿no? Usted habló de que efectivamente creo que el mejor criterio hubiera sido decir que se está usando como primera vez la dosis de Moderna y se considera como una cuarta dosis, que usted lo reconoció en su momento. Y me gustaría que nos puedan esclarecer estas dudas, básicamente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A ver, la primera era sobre... ¿Se me oye bien, perdón? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, se le escucha. Muchas gracias. Señor presidente, a ver, la primera pregunta era sobre zonas con activismo antivacunas. Vamos a justamente hacerle llegar la información correspondiente a las regiones, pero sí existen notas de prensa, especialmente el portal Salud con Lupa, indicando varios de los elementos más visibles de este activismo y los pueblos originarios que diremos, caído lamentablemente presa de la desinformación. Entonces, sí asumimos el compromiso de hacerles llegar esa información. Con respecto a la pregunta sobre el descanso médico, vamos a solicitar precisamente a Recursos Humanos la información acerca de lo que usted nos está indicando sobre personal que tuvo que ir a trabajar al Hospital del Niño cuando se entiende que alguien por las molestias propias de un SAVI moderado tiene derecho a un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Entonces no habría justificación ética ni legal para que estas personas hubieran trabajado estando con síntomas. En tercer lugar, con respecto a la solicitud del acta de comité 24 de marzo, efectivamente vamos a enviar esa documentación, ¿sí? Y la documentación que nos requieran. Y con respecto a la terminología... Doctor, disculpe, justamente ahí también para que nos hagan llegar información, me gustaría también que nos haga llegar los protocolos de la vacunación de refuerzo, tanto de Colombia y como de Canadá también, por favor. Colombia y Canadá. Que ellos han implementado en la dosis de refuerzo. Correcto, tiene razón. O pedido Colombia, también, junto con el acta, por favor. Sí, perfecto. Colombia y Canadá. Muy bien. Y con respecto a la terminología empleada, a ver, lo que está ocurriendo ahí lamentablemente es que el Ministerio de Salud, la intención es evitar los términos de booster dose, dosis de refuerzo, dosis adicional, que sí hemos empleado en esta discusión, y reemplazarlas por los términos tercera y cuarta dosis. ¿Por qué motivo? Porque la gente percibía, el público en general percibía, que no necesitamos
refuerzos, porque ya estamos reforzados. Entonces, no, en un primer momento, recordemos otra vez que el perfil de la enfermedad es cambiante y que los esquemas de vacunación variaron. En un primer momento se consideró que bastaba con un esquema de 2 dosis separadas entre 3 y 4 semanas una de otra. Sin embargo, posteriormente se vio la caída de los anticuerpos neutralizantes a las 12, 16 semanas y se empezó a considerar la aplicación de estas dosis, ¿no? Que internacionalmente efectivamente usted puede encontrar los términos booster dose, ¿no? O additional dose. Sin embargo, si nosotros empleamos la terminología de dosis de refuerzo o dosis adicional, lo que conseguimos con eso es que la gente perciba que no es necesaria. Y al contrario, nosotros estamos enfatizando el hecho de que como la caída de los anticuerpos se produce, no es apropiado en nuestro contexto llamarla booster dose, dosis adicional, dosis de refuerzo, sino tercera dosis y cuarta dosis. Que en otras palabras, ya la tercera dosis se consideraría parte del esquema de vacunación regular y que la cuarta dosis, por lo menos hasta este momento, a los mayores de 50 años, va camino en esa misma dirección. Entonces, yo sé que hay un problema con la terminología y que lo hemos explicado también en las respuestas, pero que va relacionado a el tipo de la forma en la cual nos expresamos para comunicar a la población. Muchas gracias. Bien, otra consultita. Ahorita que estoy recordando, usted nos habló de las dosis o lote de vacunas que están por llegar. Habló de diferentes países que están por llegar, pero sin embargo tenemos también un stock todavía de vacunas hasta agosto, hasta septiembre. Las que van a llegar del extranjero, que están pendientes de llegar, ¿van a llegar también justamente en estos momentos o está programado una llegada posterior? O a lo mejor si llegan ahora, vienen con fecha de vencimiento a lo mejor muy corto. ¿Tienen esa información? A lo mejor, ¿qué piensan ustedes que va a seguir posterior a eso? La pregunta que hace es tiene mucha importancia. El cronograma actual de entrega de las vacunas pendientes está previsto para todos, creo que hay 2 pequeños envíos en los siguientes meses de Pfizer, pero en tercer y cuarto trimestre de 2022 están también previstos. Todas estas dosis que mencioné están previstas para su entrega durante el año 2022. ¿no? Y efectivamente nosotros tenemos dosis almacenadas en Senaris. Eso sí, es en Senaris, eso efectivamente. No sé si... Sí, el doctor Alexis Olguín va a ampliarle este punto sobre las dosis que tenemos almacenadas actualmente. Sí, por favor, adelante. Sí, señor presidente de la comisión. Con respecto a las dosis que tenemos, en las fechas más cercanas, en todo caso, a vencimiento son para septiembre del 2022. Y las que estarían por llegar, en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, tendrían fecha de vencimiento en diciembre 2022. Hay que tener en cuenta que también tenemos algunas vacunas que se vencen todavía en el 2023, en el primer trimestre del 2023. Por lo general, todas las vacunas que están llegando o las que van a llegar, por ejemplo, el caso de Moderna, que también están llegando los embarques, tienen fechas hasta noviembre, diciembre del 2022. Según las entregas que nos están dando o que nos avisa de la información que están llegando, se ha pedido a todos los laboratorios que tengan el máximo tiempo de plazo de fechas de vencimiento para no tener problemas de que estén muy cercanos, como ha sucedido previamente y que ha sido hasta un trabajo arduo para poder para utilizar todas estas vacunas contra la COVID-19. Bien. Muchas gracias, queridos invitados. Señores congresistas, finalizada la absolución de las preguntas, agradeceremos la importante participación de nuestros invitados, el señor Alexis Miguel Manuel Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, el señor César Vladimir Munaico Escate, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades, y el señor Eduardo Ortega Guillén, jefe de equipo del despacho del ministerial de nuestro Ministerio de Salud, a quienes les manifestamos el reconocimiento de la Comisión Especial por acudir a nuestra invitación para abordar los temas en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Señora secretaria técnica, por favor, brindar las facilidades a nuestros invitados para abandonar la plataforma. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy bien. Muchas gracias. Señores congresistas, a fin de que el informe número 010-2021-2022, referente al derrame de petróleo en el terminal portuario Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, distrito de Ventanilla, Callao, Perú, sea sustentado, solicito a la secretaria técnica proceda con la lectura de las conclusiones y recomendaciones del citado informe. Señora secretaria técnica, procede con la lectura, por favor. Sí, señor presidente. Solo hacer la aclaración que por resumen y celeridad procesal se ha hecho un resumen de las conclusiones que se van a leer en este momento. Conclusiones. El 15 de enero del 2022, la Marina de Guerra del Perú no emitió alerta de tsunami luego de la erupción del volcán Tonga y el movimiento telúrico que se ocasionó. Asimismo, la erupción no guardaría relación con el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla. Segundo, hasta el 23 de enero, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, señaló que el área afectada por el derrame de petróleo era de 1.490.000 metros cuadrados y 7.139.571 metros cuadrados de mar. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado informó que el desastre afectó la vida silvestre de la Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y también la zona reservada de Ancón. Cuarto, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, anunció que hasta el momento son 24 las playas afectadas desde Ventanilla hasta Chancay. Por ello, se han emitido las siguientes recomendaciones al Poder Legislativo: remitir el presente informe con todos sus anexos a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Evaluar y formular una propuesta legislativa para que Oxinermin fortalezca su capacidad de ejecutoriedad de los actos administrativos y permita modificar la ley forestal y de fauna silvestre. Al Poder Ejecutivo, realizar un estudio específico para cubrir las compensaciones adecuadas para los afectados por este derrame, implementar un plan de contingencia con el objetivo de remediar el mar y manejar insosteniblemente sobre diversas actividades que sustentan las pequeñas economías del país. Al Ministerio Público, solicitar se agilice y culmine la investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la refinería La Pampilla, Sociedad Anónima y los que resulten responsables a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA. A la Contraloría General de la República, implementar las acciones de control concurrente y posterior desde el inicio del derrame de petróleo en las costas del distrito de Ventanilla y determine las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. A la empresa multinacional Rexol, rehabilitar y remediar todos los efectos de la contaminación en las playas y ecosistemas. Implementar programas destinados a recuperar todas las poblaciones de especies afectadas, de manera especial aquellas en peligro de extinción. He concluido, señor presidente. Gracias, señora secretaria técnica. Colegas congresistas, traslado el uso de la palabra a fin de que se sirvan a emitir sus comentarios y o observaciones.
Si no hay observaciones al informe emitido, se procederá a ser aprobada. En vista que no hay observación, el informe número 0010-2021-2022 de la Comisión COVID-19 referente al derrame de petróleo en el terminal portuario Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, distrito de Ventanilla, Callao, ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, finalmente solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Colegas congresistas, no habiendo oposición, ha sido aprobada el acta por unanimidad. Señores congresistas, agradeciendo la asistencia y siendo las 9 de la mañana con 37 minutos del viernes 6 de mayo de 2022, se levanta la sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones